Beatriz como a Maite por sus aportaciones, por estos análisis que nos hacen reflexionar. Han traído muchos temas. Efectivamente, la violencia de género no es solamente las mujeres asesinadas, que ya es terrible, sino todos estos temas que históricamente, desgraciadamente, están rodeando la trata, la esclavitud, todo el tráfico, las manadas, las violaciones, en fin. Bueno, queremos dar paso ahora a nuestros vecinos y vecinas de Tetuán y otras personas que nos acompañan, que son igualmente vecinas y vecinos, incluso de otros países que están por aquí. Nos alegra mucho. Para cualquier pregunta que vosotros y vosotras queráis formular y decirnos, y bueno, pues ellas están aquí para seguir un poco el debate y contestar. Así que formulamos, decimos, han traído un tema complejo que efectivamente nos está dividiendo a las mujeres: el tema de la abolición, el tema de los vientres de alquiler. Ahora hay muchos grupos, en fin, es todo un debate. Por las redes uno ve a veces cosas muy, voy a permitirme la expresión, muchas barbaridades. Entonces, bueno, una a veces no entiende muy bien determinadas cosas, pero bueno, yo es que ya también voy siendo un poquito mayor. Venga, animaros a preguntar, de verdad, estamos como en familia, nos alegra mucho poder celebrar estas jornadas. Venga, a ver. Yo, María. Venga, Doris. A ella. Soy a las dos. Hola, Beatriz. A todas. A mí la inquietud de lo que he podido entender, sobre todo la lucha de violencia y todo lo que va sucediendo, y sobre todo eso que tú dices, que a veces no entiendes porque se dan muchas campañas de prevención y muchas campañas de denuncia y sobre todo de salir a dar a conocer el fenómeno que es avasallador a nivel mundial. Pero a nivel de políticas preventivas, en medio del trabajo, desde no solamente en la comunidad educativa, en las escuelas, yo creo que hemos fallado porque no hemos dado mucho discurso y creo que hay acciones muy directas que se pueden hacer. Entonces, ante esta pregunta y con lo que significa también España, por lo que usted hablaba sobre el tema de trata y tráfico, desde el gobierno, desde nuestras instituciones, en cuáles, además de este espacio que es propiamente también de las cosas que se puedan hacer, que otra cosa así muy concreta como política de igualdad, de eliminación de la violencia y prevención, se puedan hacer desde el gobierno con las instituciones, porque yo creo que todavía faltan muchas cosas concretas que hacer, porque es luchar muchas veces nada contra la corriente, porque queremos hacer, pero hay un grupo también que porque vive de eso y porque es un poco una disyuntiva que existe. Son polos encontrados que muchas veces queremos hacer cosas y hay otras cosas que también te caen. Muy bien, pues vamos a disposición. Buenas tardes, Doris. Es verdad que has planteado un tema que yo comparto absolutamente, ¿no? Y de alguna manera lo he dicho, ¿no? Que no se pueden lanzar cuestiones o programas aislados sin que haya toda una unidad y una coordinación, porque efectivamente a mí lo que más me preocupa no es el primer momento en el que la mujer pide ayuda, me preocupa todo el camino que tiene que recorrer para poder integrarse luego en la sociedad, porque claro, los programas que existen, digamos, tienen una duración en el tiempo. Tú puedes estar en determinado tipo de servicio en urgencia una temporada y luego no es de larga duración, pero luego te tienes que incorporar, ¿no?, a la vida real después de haber pasado mucho dolor, muchos miedos, mucho... Si quedas viva. Si quedas viva, efectivamente, ¿no? Entonces, y la prevención es fundamental, porque yo creo que las personas una a una... ¿no? Yo recuerdo un caso de una chica que al final murió, la mataron, y le avisó todo el mundo. Hablo de ese en concreto porque lo viví personalmente, ¿no? Y se le advertía y no puede seguir y así tal, y al final ella nos, porque claro, hablábamos amigas, hablábamos gente de una asociación, yo creo que ahí tiene que intervenir la administración y facilitar
el acceso y los pasos que hay que hacer. Y sobre todo, que los cuerpos de seguridad, que evidentemente cuando hay delito tienen que actuar, no sea de una manera que a la mujer la violente, ¿no? La victimice, sino que unos hagan su papel y los demás hagan el otro, ¿no? Es verdad que es un problema complejísimo y que estoy convencida de que hay que hacer otro tipo de programas, porque es que han cambiado los perfiles también, porque cambia la propia sociedad, está viva y va cambiando, ¿no? Yo no vivo las mismas circunstancias en el ámbito social hoy que las que vivía hace 20 años o hace 30 años, ¿no? Entonces o nos adaptamos porque otra cosa para mí muy chocante es como países de mucha tradición democrática y países que consideramos más avanzados siguen teniendo unas cifras brutales, más que nosotros en muchas. Entonces aquí algo está fallando, algo se está haciendo mal. Eso es lo que yo creo. A ver, Ángel. Sí, un poco ligándolo a lo que acaba de decir Beatriz, ¿no? Pues es una pregunta para Maite. España tiene unas leyes de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la democrática Europa, pues antes has dicho tú de Suecia, de una mujer sueca, que tenía un gran recorrido democrático. En Suecia lo que tenemos entendido en esos países nórdicos, que la violencia de género es brutal. ¿Sí o no? Sí. Entonces, algo falla en todo. Es decir, que esa reflexión es importante. Es decir, no solamente las formas democráticas, las formas, las capas de cebolla valen para esa educación, porque algo falla, ¿no? Y después otro tema, cuando la violencia se normaliza, es decir, cuando la violencia sexual se normaliza en la red. Ahora, un crío, una cría, un señor mayor puede tener perfectamente acceso no a pornografía, sino a violencia sexual. Entonces, claro, eso se normaliza. Entonces, a mí, personalmente, lo que voy a decir es un poco duro, la violación en manada está normalizada. ¿Por qué? Porque se ve en la red. Y eso es gravísimo. Y tú, si ves una cosa normal, pues luego hay que ponerse en la mente de esos personajes, evidentemente, de esos individuos, pero están teniendo una influencia brutal en cosas del móvil, vamos a hablar en plata, ¿no? Entonces, claro, ese problema ¿se ataja o no se ataja? Porque eso está al alcance de cualquiera, desgraciadamente. Bueno, en este aspecto yo puedo decir la gran discusión, quizá por ejemplo en UNICEF, para el uso de la tecnología, el problema somos los padres, que nos parece poco moderno o poco moderno poner controles parentales a nuestros hijos y además hacer un frente común, porque hay unas edades límites para el uso de los teléfonos, empezando por ahí. Los niños tienen teléfono con 10 años y es que ni Facebook, ni Twitter, ni ninguna de las redes permite niños de 10 años, porque por supuesto se meten con DNIs falsos. Pero eso lo saben todos los padres. ¿Qué está pasándonos a los padres de esta generación? Al haber nombrado lo de la droga, Beatriz, me parece que a los padres ahora nos ha pillado todo este tema digital como a nuestros padres lo de la droga. O sea, no sabemos manejarlo. Estábamos en un foro de discusión del Ministerio Digital porque parece clarísimo que nuestros hijos van a ser mucho más duros con sus hijos en los controles parentales del uso de nuevas tecnologías, de móviles, etcétera, porque ya saben lo que es, como nosotros hemos sido con el tema de la droga, que a tu hijo le dices, oye, pero ha pillado una generación de padres que, bueno, ¿cómo le voy a mirar el móvil? ¿Cómo le voy a decir que el móvil hasta las 10 de la noche? Y por supuesto ya relacionándolo con el tema de pornografía, incluso violencia etcétera, hay controles parentales y filtros parentales. O sea, está el Estado y está la Administración, pero ojo,
que también tenemos una generación de padres que hemos malentendido lo de la generación cool amiga de los hijos. Tenemos un deber y el proceso de 0 a 18, y así lo dice la Convención de Derechos del Niño, es de mayor protección, de 0 a 3, vas evolucionando hacia la total autonomía, pero la total autonomía se alcanza con los 18. Hasta los 18 tú eres padre o madre de esa persona y vas evaluando el nivel de autonomía. Y si ya el propio Facebook, interesadísimo que tú seas usuario, te está diciendo que 13 o 14 años, ¿qué hacen los padres? Y bueno, eso por un lado, la reflexión digital, que acarrea, por supuesto, el uso de la pornografía, etcétera, etcétera. Por otro lado, yo cada vez entendiendo el argumento de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos, creo que tener una mínima educación afectivo-sexual en los colegios es absolutamente imprescindible. Porque si ahora sacas a unos niños de esas aulas, con lo del fin parental me refiero, ¿no? Tú los sacas de las aulas, no, yo que mi hijo no escuche esto, pues ¿cuál es el mensaje? Que ahí se está diciendo una cosa rarísima. En vez de normalizar esa educación afectivo-sexual, sin entrar en cosas raras, pero en que esto es lo normal, es parte de una educación comprensiva y holística del ser humano, que es tratar en igualdad a la niña que tienes al lado, faltaría más. Campañas de sensibilización que Beatriz no ha nombrado, en fin. Se me ha ido el hilo de una cosa que has dicho al principio. Bueno, lo de Suecia sí, es que son datos. Bueno, también hay ríos de tinta, exacto, de la utilización de la mujer, del número de horas que pasan dentro de casa, de lo que beben. Pero vamos, que en cualquier caso sigue, a ver, ¿cómo lo digo? Sin culpabilizar al hombre y entrar. Sigue siendo un hecho que el hombre maltrata a la mujer en ocasiones, vamos a decir en ocasiones, llegando al punto de asesinarla en ocasiones. Entonces, bueno, pues yo a mis hijos les digo una serie de cosas. No sé si todas las madres lo hacen, no sé si todos los colegios lo hacen. Entonces, empieza desde que son unos bebecitos, unos bebecitos. Bueno, está María de la Cruz y luego, ¿me dices tu nombre, por favor? Carla. Cali, perdón. Pues María de la Cruz. Pues muy bien, más que nada es una sugerencia y un aporte a la vez. Primeramente, felicitar y acoger con beneplácito este tipo de actividades que se están desarrollando, porque justamente desde la experiencia y conjuntamente, como decía Beatriz, desde la administración pública, se pueden hacer muchas cosas. Insisto en esos 3 elementos de los cuales han hablado tanto Maite como Beatriz, que es la prevención primeramente, la sensibilización y por último la concientización, que posteriormente pues va a tener como consecuencia las conductas de las cuales estamos hablando aquí y que nos van a llevar a esa lacra que es la violencia. ¿Y por qué acoger esto con tanto beneplácito? Nosotros habíamos hecho una propuesta desde el Consulado General, incluso a una de las áreas de violencia de género, para que se hicieran jornadas con todos los consulados y embajadas desde los diferentes departamentos e instancias, como asuntos sociales, por ejemplo, que es el departamento que nosotros nos encargamos en el consulado, y decíamos a través de varios ejemplos que nos llegaban que era necesaria tanto el país de acogida como en origen, en este caso desde lo consulado, que es nuestra competencia, que debía haber una integración más de cerca con lo que eran las administraciones. Porque, por ejemplo, para dejarme ver para que nos podamos entender un poquito y ilustrar, por ejemplo, nosotros recibimos personas, mujeres, niños, porque no es solamente la mujer, ya se ha expuesto aquí, que iban a denunciar. Pero ¿qué ocurre? Que hay un corto tiempo, como lo sabrán ustedes, entre que la persona toma la decisión de denunciar hasta que tú logras que esa denuncia sea efectiva. Entonces, en esta parte es donde tenemos las mayores de las dificultades,
Probablemente una mujer que se acerca al consulado a denunciar y nosotros, como no tenemos las herramientas como tal, pues tenemos que acudir al país de acogida, en este caso España, las administraciones que tenemos aquí, no se da esa conexión que tiene que darse y probablemente esa persona la perdemos y no denuncia. Y puede que sí, puede que no, puede que termine muerta, que termine con otros elementos. Entonces, esas herramientas deben darse entre administración y, en este caso, consulado, que es lo que nos compete, porque también yo soy presidenta de una asociación, con lo cual la sociedad civil también tiene una gran importancia en esta área. Yo estoy realmente muy complacida de estar aquí hoy, porque veo que se pueden hacer cosas. Beatriz, me enfoco un poco más a ti porque hablaste más de la administración. Entonces, lo que me gustaría es ver cómo se puede dar ese elemento eficaz entre que esa persona va a denunciar a cualquier institución, a la asociación, que se da en muchos casos, porque tú lo decías al principio. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en el voluntariado de Madres Dominicanas y nosotros recibíamos 100 BOMADE, y por eso me llegó cuando hablaste de las asociaciones de mujeres que hacían muchísimo aquí, entre otras mujeres progresistas, he pertenecido a muchas de ellas. Entonces, ese puntito todavía hay que trabajarlo mucho, porque se nos escapan muchas cosas. Y la iniciativa surgió justo por una ciudadana que fue a denunciar por trata, justo. No puedo explicar todo el caso aquí, pero precisamente porque no se dieron los elementos. Incluso nosotros somos los que mejor estamos vinculados con las instituciones españolas, siendo modesta, porque sea la comisaría, el SAMU social, nos entienden inmediatamente. Pero digo la experiencia porque tuvimos una primera jornada, porque sí que se está desarrollando. Luego, Marian, que veo que está moderando, podemos mirar un poquito, puedes invitar a más consulados y va a ser un éxito. Realmente nosotros quisimos tener experiencias como estas, y con ponencias como esta, pues sí, sería el gran paso. Entonces, a lo que voy es que me gustaría ver cómo nosotros podemos encontrar esa herramienta, ese puntito que nos falta para que haya esa eficacia entre que la persona va a denunciar a cualquier tipo de institución o administración hasta que se dé y se ejecute esa parte, porque ahí perdemos muchísimos casos, pero muchos en ese sentido. Entonces, ese era el aporte y muy complacida de poder estar aquí hoy, de verdad. Sí, yo a mí lo tomo como una aportación tuya hacia nosotros, porque es verdad que el tema de los consulados no se suele contemplar a la hora de diseñar programas y itinerarios de trabajo y demás. Y bueno, lo he apuntado inmediatamente porque, claro, efectivamente, lo mismo que ocurre en el tercer sector, es decir, a las asociaciones les llega muchas veces antes la información que a la propia administración. Los consulados tenéis ahí un papel muy importante que yo creo que no se está, por lo menos no se está coordinando. Eso es. Supongo que atención si os dará, si preguntáis y demás, pero es que no vale solo con eso, ¿no? Le voy a dar vueltas. Sí. ¿Alguien más por ahí, Katy? Desde el punto de vista de la agresión, es decir, yo en el lugar de la agresión, cuando la mujer denuncia, muchas veces tiene temor, porque vemos los casos, vemos las noticias, principalmente de mi país, que denuncian el caso, agarran al agresor y está preso, pero la facilidad es para ese señor salir otra vez. Y muchos de los casos que se están viendo es que vuelven a agredir, y cuando vuelven se ven los casos de la muerte, los feminicidios. Entonces, ¿qué tanto la ley protege a esa mujer? ¿O qué tanto el culpable o los gobiernos ayudan a esos hombres a admitir que han hecho algo mal y no vuelvan a cometer la misma acción? Porque en los últimos casos de violencia, de muerte de género, que se han visto que la mujer se atreve a denunciar, que son muy pocas las que se atreven a hacerlo, el hombre vuelve. Y cuando vuelve encontramos las peores
Vimos el caso de Santiago, de la muchacha, de la profesional que incluso lo denunció, buscó ayuda, fue al ayuntamiento, buscó muchísimas personas y al menos de un año ya el señor estaba y cuando fue y se lo vio, ya tenía la grabación y tenía todo, hasta quería salir del país y no encontró ayuda de nadie y él fue y la mató. Y ese no es el único caso, hay varios casos que vuelven y cuando vuelven las situaciones son peores. ¿Y qué pasa con esos niños también? Que entonces se quedan muchas veces sin papá y sin mamá. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué hace el gobierno para proteger a esos niños que quedan en la orfandad? Yo creo que cuando nos conocimos en la concentración de este verano, una vecina nuestra que fue asesinada, el agresor, el maltratador, tenía una orden de alejamiento y bueno, estaban los controles aparentemente ahí y sin embargo volvió y la asesinó a nuestra vecina, una médica del hospital de la Princesa. Sí, este verano fue que tuvimos nuestra asociación organizó la concentración. Efectivamente, pues lo que nos expone Katy. Bueno, no, en realidad, sobre todo por la parte de los niños, que sepas que se ha incluido en la futura, ojalá, ley de violencia contra toda forma de violencia, una atención especial a esto, pero aparte en el Pacto de Estado de Violencia de Género, los niños y niñas son considerados víctimas de violencia de género igual, con un paquete de medidas igual que la mujer, etc. Parece muy obvio, pero no estaba sucediendo. La efectividad de las medidas, la efectividad del Código Penal, la efectividad de las órdenes de alejamiento. Hombre, yo como persona progresista no lo sé, no recuerdo ahora las penas para las personas que han cometido. Tampoco lo llevaría a una elevación de las penas, no lo sé. Quiero decir, que me preocupa el discurso que acabe siempre en que la solución son elevar las penas. Lo puede ser, lo puede ser, y de hecho en los casos de violación y de manadas lo tenemos meridianamente claro. Pero aquí te confieso mi ignorancia sobre la pertinencia o no de ir por el lado penal. ¿Qué está pasando con las órdenes de alejamiento que deberían ser suficientes? O sea, como con una orden de alejamiento, yo ahí me pierdo, a lo mejor tú conoces el sistema de la policía municipal, ¿por qué puede suceder esto? Porque si está 24 horas, pero no están 24 horas, y es que a lo mejor hace falta poner recursos para una protección 24 horas. Yo iría más por ahí, por el lado de la protección, que el endurecimiento de las penas, pero no sé. O sea, que tenga yo la respuesta, no la tengo. O sea, diría lo mismo que tú has dicho. ¿Qué está pasando? Efectivamente, y ese es el miedo que yo he querido transmitir, lo que tú dices, que al final, en la etapa inicial, es más fácil ayudar, pero hay que seguir todo el itinerario. Y puede haber una pena y efectivamente luego termina esa pena y vuelve, ¿no? Cuando los niños se quedan sin padre ni madre, las comunidades autónomas tienen la obligación de la tutela, de asumir la tutela de los niños. Pero bueno, no me consuela nada, te quiero decir, son unos niños que has dejado ya sin padres, con lo cual el drama es el mismo, ¿no? Es verdad que lo va a tutelar la Comunidad de Madrid, que va a intentar, en primer lugar, hacer una tutela de urgencia para luego hablar con la familia extensa por si hay algún tío, abuelos o demás que quiera hacerse cargo. Si no lo hay, pues pasan a los centros de la Comunidad de Madrid, en este caso, y lo que se está tratando es que estén el menor tiempo posible en un centro. Es decir, que si pueden pasar a familias de acogida, mucho mejor. Pero bueno, es verdad que la vida de esos menores está destrozada, por mucho que haya unos mecanismos en la administración que van a intentar eso, buscar primero a su familia, luego tenerlos en las residencias de la comunidad y luego tratar de ver si hay familias que de alguna manera quieren acogerlos para que vivan en un ambiente de familia, no en un ambiente de un centro. Y siempre, y todos los expertos dicen que es mucho peor, por muy avanzados que estemos, muy limpios que se tengan, muy buenos profesionales que haya,
siempre, por lo menos la Comunidad de Madrid, apuesta por el acogimiento o en los casos que se pueda la adopción, que no siempre se puede, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que estudiar. Yo por eso sigo pensando que hay que investigar mucho, y empezaba yo así, porque está claro que en todo el proceso se ha avanzado, pero fallan eslabones, hay eslabones que fallan, y tendremos que ver cara a futuro cómo se hace, porque también el tema de los menores se está convirtiendo en un modo de venganza, es decir, tú a mí no me quieres, tú dale, el hijo también es mío y yo por tanto lo mato, ¿no? Entonces, como estamos viendo tantos casos de ese tipo, la verdad es que se encienden las alarmas, ¿no? Yo sigo pensando que es que queda mucho por hacer todavía. Bueno, ¿alguna pregunta más que queráis decir, formular, atender? Espero desde aquí las compañeras que nos acompañan hoy, expertas, especialistas, con un gran recorrido, de verdad lo digo con mucho agradecimiento a las dos y con mucho cariño. También es cierto que la mujer en esta situación, el tema, decía Beatriz, se necesita investigar, estoy de acuerdo con ella. Esto, hay algo, lo que comentaba Ángel de Suecia, de tal, o sea, hay algo aquí que se nos está escapando, que ya uno a veces, a lo mejor no suena muy correcto lo que voy a decir, pero bueno, como estamos analizando, yo creo que se permiten las cosas con educación decirlas, ¿no? Pero creo que va más allá de la educación. Por supuesto que yo creo que esto es muy pobre lo que se está haciendo en la educación pública o privada, en fin, lo que se está haciendo. Pero creo que en diversos comentarios y conversaciones que a veces tenemos en nuestra asociación o con compañeros y compañeras, estamos como un poco perdidos y perdidas. Sí, algo que no está calando. Y tenemos que decir, a pesar de la gravedad de lo que está ocurriendo en nuestro país, que estamos avanzando mucho. Que si comparamos las cifras con a lo mejor Suecia o Francia, resulta que estamos muy bien. Estamos muy bien a lo que está ocurriendo en esos países. Países europeos, muy avanzados, o eran avanzados, o son avanzados. Entonces aquí hay algo que se nos está escapando. Y yo creo que tiene que ver también con que la mujer, sin decir que la mujer es la que tiene que responsabilizarse, porque estamos muy hartas de que tengamos que ser siempre, tú tienes que tal, y dices, bueno, dejarme en paz ya, dejarme en paz. Pero en este aspecto es como, cuando estás en esa situación tan vulnerable, pues el tema del amor o de la culpabilidad o lo que sea, el sentido suyo, y esto se ha visto en investigaciones psicológicas y en análisis un poquito más profundos, académicos, lo que da sentido a mi vida es que este hombre me quiera y que yo no rompa la vinculación amorosa hasta ese extremo. Ya no hablo del amor romántico, que yo creo que también está usado y bien usado, pero hay que ir más allá del amor romántico, mucho más allá. Y en mi opinión, mi humilde opinión. Y entonces, en esa situación vulnerable, pues quizá las órdenes de alejamiento no funcionan. Te perdono, bueno, te perdono, me has vuelto a conquistar, bueno, si esto cambia, no cambia, y volvemos otra vez al horror. pero yo creo, sigo viendo en el otro, a pesar de que sé lo que pasa, porque el sentido de mi vida es que este hombre me quiera. Y el amor, ojo, cuando decimos el amor en la violencia de género, yo ahí en la formación que tengo, siempre, y lo he visto en mi práctica profesional, es que hay amor, que es que no podemos entrar a cuestionar así como un toro de Libra, lo tuyo es un amor enfermo. Bueno, eso se podrá decir muchísimo más adelante. Pero si tú de primeras empiezas a decir a una mujer maltratada que lo suyo no es amor, te has cargado el tratamiento, la recuperación, el que esa señora se vuelva a sentir, a obtener otras miradas. Hay que tener mucho cuidado.
Y yo creo que aquí se nos está escapando algo que no sé si tiene que ver con la identidad, con lo que no lo sé, que los hombres están desubicados, que no saben por dónde están. No hablo de la generalidad. Yo no estoy de acuerdo tampoco con esta cosa de nosotras y nosotras solas. Creo que los compañeros, como tú decías y habéis dicho las dos, tienen que estar con nosotras. Con nuestros tics machistas, que los tenemos todas y todos, pero tienen que estar con nosotros. Los maltratadores son hombres maltratadores, algunos. Ya está. Pero no todos los hombres son unos maltratadores y asesinos. Y bueno, y hay otra cosa, María, disculpadme que no ha salido y me estoy acordando por lo que decía, y es por qué está habiendo esta involución en los jóvenes. Ahora empieza a haber mucha violencia en las parejas jóvenes. Y el querer dominar y dame tu móvil y a quién has escrito y por qué te vistes así y no sé qué. Eso también es un fenómeno a estudiar, por qué está involucionando, ¿no? el comportamiento de los jóvenes hacia una situación de, yo no sé cómo llamarles, de mayor machismo o de mayor control. Disculpadme, es que es tremendo. Lo que ha abierto ahora Beatriz, esto da nuestra asociación Una jornada. va a hacer mesas, pero vamos a continuar después de estas jornadas del mes de noviembre, cuando podamos, vamos a seguir haciendo debates y charlas y bueno, os volveremos a invitar seguro. Lo que pasa que sí que me informan, perdonad un detalle más de la vida que se mete así y bien metido, que es que Maite se tiene que marchar porque la llaman de una emisora. Y bueno, pues se tiene que marchar. La vamos a agradecer y a dar un aplauso.